Fiscalía, ¿algo que manifestar? Así es, su señoría. Solicito permiso para ponerme de pie. Adelante, abogada. Su señoría, con fundamento en los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía solicita la vinculación a proceso de Felipe Loredo Ribamontán por la probable comisión del delito de homicidio doloso, establecido en los artículos 241 y octavo fracción primera del Código Penal para el Estado de México, en razón de los siguientes hechos. El día 13 de enero del año 2017, alrededor de las 13 horas, el agente de policía Javier Formigal Aragón, junto con su escolta, recibieron vía radio un reporte sobre una persona fallecida a consecuencia de un disparo de arma de fuego en el campo de tiro Las Sillas, ubicado en Naucalpan de Juárez, Estado de México, por lo que se dirigieron a dicho lugar. Al llegar ahí, encontraron el cuerpo sin vida de Juan Carlos Villaverde Marina y a 4 personas quienes dijeron llamarse Margarita Micenas Patras, Ana Lucía Marina Asturias, Pedro Alcántara Marbella y Felipe Loredo Ribamontán. Pedro se encontraba sujetando a Felipe, señalándolo como la persona que había disparado contra Juan Carlos, por lo que los policías procedieron a detenerlo. Ya después, en entrevista, Margarita, esposa del fallecido, Ana Lucía, madre del occiso, y Pedro, amigo de la familia, manifestaron que ese día Felipe y Juan Carlos estaban solos cuando ocurrieron los hechos, ya que minutos antes la madre del occiso se sintió mal, por lo que su nuera y Pedro la acompañaron a la sombra de unos árboles cerca de ahí, cuando de repente escucharon un fuerte disparo, por lo que corrieron hacia ellos y vieron a Felipe con una escopeta en las manos, llorando por la culpa de haberle disparado a Juan Carlos. Inmediatamente Pedro revisó a Juan Carlos, dándose cuenta de que ya no tenía signos vitales, por lo que en ese momento detuvo a Felipe y después lo entregó a los policías que llegaron al lugar de los hechos, acusándolo de haber privado de la vida a Juan Carlos. Por los hechos anteriores, presentamos los siguientes datos de prueba, consistentes en las entrevistas de Margarita, Ana Lucía y Pedro, quienes afirman que Felipe y Juan Carlos se encontraban solos alrededor de las 13 horas y aproximadamente a 20 metros de distancia de ellos, además de que escucharon el disparo donde se encontraban la víctima y el hoy imputado. El señalamiento que hace Pedro en su entrevista de que fue Felipe quien privó de la vida a Juan Carlos y quien también dice que no es posible que Juan Carlos se disparara a sí mismo, ya que él era muy diestro con las armas, tanto que ganó campeonatos de tiro en varias ocasiones. La necropsia practicada al cuerpo de Juan Carlos, que determinó que murió entre las 13 y 13:30 horas a causa de un disparo de arma de fuego y que la hora de muerte que se dictaminó en el cronotanato diagnóstico coincide con la hora de muerte que manifiestan en sus entrevistas los testigos. El informe pericial en balística, donde se determinó que el proyectil fue disparado por el arma homicida, la cual es una escopeta Vertex Sporting calibre 12. El dictamen en dactiloscopía, que encontró en la escopeta homicida 2 huellas dactilares correspondientes al dedo índice y al dedo medio de la mano derecha de Felipe Loredo, además del informe pericial en química, que determina que Felipe accionó recientemente un arma de fuego. Por último, su señoría, los señalamientos que hacen en sus entrevistas Juan Antonio Reyes Márquez y Perla Piña Mora, cuando Felipe les dijo que ya no volverían a ver nunca más a Juan Carlos, sin explicar los motivos de su comentario. Con los datos enunciados, en su conjunto resultan lógicos, pertinentes e idóneos para establecer la probabilidad de que el imputado cometió un hecho con apariencia de delito, vulnerando el bien jurídico protegido por esta legislación penal, que en el caso en concreto se traduce en el derecho a la vida, bajo la hipótesis de que Felipe Loredo Ribamontán privó de la vida a Juan Carlos Villaverde Marina, acción tipificada como delito de homicidio doloso, consumado en forma instantánea y actuando como autor material, previsto y sancionado en los artículos 8º fracción primera y tercera, 11º fracción primera, 241, 242 fracción primera del Código Penal para el Estado de México. De esta manera no se actualiza ninguna causa de exclusión del delito, cumpliéndose así lo expresado en los artículos 19 de la Constitución Federal, 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que esta Fiscalía solicita vincular a proceso a Felipe Loredo Ribamontán. ¿Es cuánto? ¿Defensa algo que manifestar? Sí, su señoría, solicito permiso para ponerme de pie.
Adelante, abogado. Su señoría, en respuesta a la solicitud de la Fiscalía y con fundamento en el artículo 20, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa solicita a este tribunal no vincule a proceso al señor Felipe Loredo Ribamontán, toda vez que no se reúnen los requisitos previstos en el artículo 316, fracción cuarta del Código Adjetivo en la materia. En su lugar, se actualiza una causa de exclusión de la acción penal o excluyente de delito previsto en el artículo 15, fracción primera del Código Penal para el Estado de México, el cual consiste en la ausencia de conducta del sujeto activo, por lo que no existe la probabilidad de que el señor Felipe cometió o participó en la comisión de los hechos que se le imputan. En este sentido, hay una falta de congruencia, idoneidad y pertinencia entre lo que acusó la Fiscalía y lo que manifestó en sus datos de prueba. De esta manera, la Fiscalía, en su intervención, ha dado por hecho la responsabilidad del señor Felipe. Sin embargo, lo hace sin precisar a este tribunal si la conducta que produce el resultado es de acción u omisión, con lo que se actualiza la ausencia de conducta. El hecho que se suscitó el día 13 de enero, después de que la señora Ana Lucía se sintiera mal, fue que el señor Felipe se encontraba con Juan Carlos cuando éste falleció como consecuencia de un accidente que él mismo provocó, mientras limpiaba la boca del cañón de su arma que había sido obstruida por un insecto. Así lo declaró en entrevista el señor Felipe Loredo cuando, estando en el campo de tiro, Juan Carlos volteó el arma tipo escopeta Vertex Sporting hacia él y ante tal circunstancia Felipe le dijo: ten cuidado, no te vayas a dar un tiro. A lo que Juan Carlos respondió: no te preocupes, tiene el seguro. Fue entonces que ante un mal movimiento, Juan Carlos hizo accionar el arma disparándose en el pecho. Con relación a esos hechos, a la Fiscalía se le olvidó mencionar que en el momento en el que Pedro Alcántara y Ana Lucía Marina llegan al lugar, Felipe se encontraba pidiendo auxilio a la vez que lloraba y gritaba que Juan Carlos se había disparado por accidente y que él no pudo hacer nada. Además, en la entrevista de Margarita Micenas Patras, esposa del fallecido, declaró no entender por qué detenían a Felipe si él mismo, llorando y desconsolado, había dicho que Juan Carlos se disparó por accidente. Ahora bien, la Fiscalía, en su ejercicio de solicitud de vinculación, ha presentado como datos de prueba las testimoniales de Pedro Alcántara y Ana Lucía Marina, quienes acusan directamente al señor Felipe Loredo de la muerte de Juan Carlos. Sin embargo, dicha prueba resulta impertinente, pues la Fiscalía no nos menciona si estas personas vieron a Felipe accionar el arma. Además, mencionó el informe pericial dactiloscópico en el cual se hallaron huellas de Felipe en el arma Vertex Sporting. Sin embargo, la Fiscalía omitió mencionar que ninguna de las huellas de Felipe Loredo se encontró en el gatillo de dicha arma. Señoría, resulta casual que las huellas de Felipe se hallaran en el arma, pues realizando tal deporte en cualquier momento pudo haberla tomado para detenerla. Por tanto, ese dato es insuficiente para responsabilizar a Felipe Loredo. Por último, la Fiscalía hizo mención del estudio pericial químico en donde se determinó que se encontraron residuos de pólvora en las manos de Felipe, pero nuevamente la Fiscalía omite mencionar que dicho estudio se extendió a Pedro Alcántara y a Juan Carlos Villaverde, dando esta positivo, por lo que ese dato resulta también impertinente. Derivado de lo anterior, su señoría, debe prevalecer en todo momento la presunción de inocencia, tal y como lo advierte nuestra Constitución Federal en su artículo 20 y por el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ya que los datos de prueba que refiere la Fiscalía, reitero, resultan ser insuficientes, deficientes e impertinentes para acreditar la probable participación del señor Felipe en los hechos con apariencia de delito que se le imputan. Finalmente, de los elementos aportados por esta defensa, los cuales se basan en la incongruencia en que incurre la Fiscalía, se ha creado la existencia de la duda razonable, pues ninguno de los datos de prueba presentados resulta ser idóneo para acreditar el delito, por lo que esta defensa hace su solicitud de no vincular a proceso al señor Felipe Loredo Ribamontán. Es cuanto. Fiscalía, ¿algo que solicitar?
Sí, su señoría, solicito permiso para ponerme de pie. Lo tiene, abogado. Su señoría, en relación a los hechos que fueron materia de imputación, y una vez aceptada la vinculación a proceso, esta Fiscalía le solicita se impongan medidas cautelares en contra de Felipe Loredo Ribamontán, con fundamento en el artículo 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Pues de acuerdo al informe de la Unidad de Medidas Cautelares que nos fue remitido, existe un riesgo medio de sustracción por parte del imputado con relación al citado informe, el cual se desprende que el delito es considerado como grave. Es por ello que esta Fiscalía solicita se impongan las medidas cautelares contenidas en el numeral 155 en sus fracciones primera, quinta y octava del Código Nacional de Procedimientos Penales, por ser estas las que satisfacen los requisitos consistentes de idoneidad, proporcionalidad y necesidad que toda medida cautelar debe tener, las cuales consisten en lo siguiente. En primer lugar, la presentación periódica por cada 30 días ante la autoridad que su señoría considere pertinente, con la finalidad de que el procedimiento en cuestión no se vea afectado. Esta Fiscalía considera fundada la petición hecha a su señoría, toda vez que de acuerdo al informe citado se desprende que el señor Felipe Loredo es una persona soltera, que vive solo, además de que no tiene hijos ni dependientes económicos. Tampoco se nos especifica si vive con alguno de sus familiares y por el contrario, se sabe que el señor Felipe Loredo sí cuenta con un empleo que le requiere tener movilidad dentro y fuera de las entidades federativas y fuera del país. Los datos anteriormente mencionados nos confirman que no existe un fuerte arraigo por parte del imputado en la localidad en la que reside, ubicada en calle Vasco de Quiroga, número 40, Ciudad Satélite, en Naucalpan de Juárez, Estado de México. En segundo lugar, la prohibición de salir sin autorización de la localidad en la que reside el imputado, Felipe Loredo Ribamontán, pues hay que tener en consideración, su señoría, que el imputado tiene un empleo con cargo gerencial y cabe la posibilidad de que en cualquier momento pueda realizar viajes fuera de esta localidad. Esta condición le daría la posibilidad de sustraerse y no comparecer más en el presente juicio. Por ello, esta Fiscalía propone ante su señoría que en caso de que el imputado necesite salir de la localidad, solicita un permiso de manera anticipada ante la autoridad que su señoría determine para efecto de garantizar su presencia y cumplir con el debido proceso. Por último, la prohibición de acercarse y comunicarse con la ofendida, Margarita Mecenas Patras, toda vez que del informe de la Unidad de Medidas Cautelares se desprende que la relación entre el señor Felipe Loredo Ribamontán y la ofendida se considera como grave. Con la imposición de dicha medida, se estaría resguardando la seguridad de la ofendida. Es preciso señalar, su señoría, que la imposición de las medidas cautelares solicitadas guardan una estrecha relación con las siguientes características. La instrumentalidad, es decir, que son un medio para asegurar el normal desarrollo del proceso y no deben de ser entendidas como una pena anticipada. La provisionalidad, entendiendo que solo serán empleadas hasta que se resuelva este juicio. La proporcionalidad en relación a la gravedad del delito y el bien tutelado por el Estado. Y toda vez que existen posibles riesgos de que el proceso se vea obstaculizado, en razón de que la posibilidad de que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia o exista un entorpecimiento de la actividad probatoria, por todo lo antes expuesto y en virtud de que las medidas solicitadas son las idóneas, proporcionales y por lo tanto las menos lesivas respecto a la gravedad del delito, esta Fiscalía reitera su solicitud a fin de que se garantice la presencia del imputado Felipe Loredo Ribamontán en el procedimiento, y así como también salvaguardar la integridad de la ofendida y los testigos. Es cuanto. Defensa, ¿algo que solicitar? Sí, su señoría. Solicito permiso para ponerme de pie. Lo tiene, ya. Su señoría, con fundamento en el artículo 20, apartado B, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 8, numeral 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 14, numeral 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano forma parte, los cuales establecen que debe prevalecer la presunción de inocencia en todo momento procesal
hasta que se demuestre lo contrario, por lo que en relación a lo que solicita la Fiscalía, respecto a que el señor Felipe Loredo Ribamontán se presente periódicamente cada 30 días ante la autoridad que su señoría determine, resulta violatoria del derecho humano a la presunción de inocencia, pues ya se ha mencionado anteriormente que mientras no se demuestre la plena responsabilidad por parte del señor Felipe, debe gozar en todo momento de esta presunción, además de ser violatorio también del derecho humano al trabajo, ya que con dicha medida se está poniendo en riesgo su estabilidad laboral, ya que por cuestiones propias de su trabajo como gerente de la empresa Probiónicos de México, tiene la necesidad de estar viajando dentro y fuera del país, medida que su señoría debe considerar como lesiva para el señor Felipe Loredo. Ahora bien, con la medida cautelar que solicita la Fiscalía, consistente en la prohibición de salir del país o localidad donde reside, esta medida violenta su derecho humano al libre tránsito, toda vez que no se ha demostrado plenamente que el señor Felipe Loredo haya cometido el delito que se le imputa, por lo que dicha medida resulta lesiva, además de tener un arraigo fuerte a su comunidad, a su localidad y a su fuente de trabajo, por lo que también transgrede el derecho humano que es el principio de presunción de inocencia, como reiteradas veces lo hemos citado. Por lo que esta medida debe ser valorada por su señoría como excesiva al aplicársele al señor Felipe Loredo. En cuanto a la medida solicitada por la Fiscalía en relación de no acercarse o comunicarse con la ofendida Margarita Mísenas Patras, esta defensa, con previa consulta al señor Felipe, no encuentra problema de que se le restrinja la comunicación con los ofendidos, pues la encontramos restrictiva temporalmente, ya que en su momento que se conozca la verdad ante este tribunal, seguramente se fortalecerán los lazos de amistad que ya tenían en el pasado. Por todo lo anterior, solicitamos a su señoría que en la ponderación de derechos que haga en el presente juicio, aplique la menos restrictiva al derecho humano del que goza el señor Felipe Loredo, toda vez que en el instrumento internacional como es el Pacto de París, que se refiere a los derechos del hombre y del ciudadano, refiere claramente que la ley debe reprimir severamente todo rigor que no sea necesario para el aseguramiento de una persona. Es entonces, su señoría, solicitamos no imponer las medidas cautelares que la Fiscalía ha solicitado, ya que son lesivas, excesivas y violatorias de derechos humanos que tiene el señor Felipe Loredo Ribamontán. Es cuanto, su señoría.